y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 3. Los sucesores de Rómulo. El último episodio terminó con la muerte de Rómulo, el primer y más grande rey de Roma. Hoy trataremos de sus tres primeros sucesores, quiénes fueron y qué papel desempeñaron en la evolución de la sociedad romana y sus primeros años de vida. Hay que empezar aclarando que la nomenclatura histórica clásica siempre nos habla de los 7 reyes de Roma. Por cierto, en realidad es casi seguro que hubo más de 7 reyes de Roma. Rómulo fundó la ciudad en el 753 a.C. y el último rey fue expulsado en el año 509 a.C., un total de 245 años de monarquía romana. La idea de que 7 reyes sucesivos pudieran reinar durante una media de 35 años cada uno resulta muy poco creíble. En ningún otro momento de la historia de la humanidad, 7 monarcas consecutivos han tenido tanta suerte. Las historias que nos han llegado de Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio y los 3 Tarquinios son sin duda alguna apócrifas, con el fin de cubrir el espacio entre Rómulo y la fundación de la República, explicando al mismo tiempo la evolución cultural de la ciudad. Tras la muerte o desaparición de Rómulo se produjo una crisis. ¿Quién lideraría a los romanos ahora que su primer y único rey había desaparecido? Y sobre todo, ¿a qué tribu pertenecería este nuevo líder? Los sabinos, que habían sufrido en silencio el gobierno exclusivo de Rómulo desde la muerte de Tito Tacio, deseaban ahora ver a uno de los suyos en el trono. A los romanos esta idea les parecía absurda, pero los sabinos rechazaron a todos los candidatos romanos y los romanos a su vez rechazaron a todos los candidatos sabinos. Para evitar caer en la anarquía, se decidió que cada senador en sucesión reinaría durante 5 días hasta que se encontrara un hombre aceptable para gobernar. Este fue el primer caso en la historia romana de un interregno, o periodo entre soberanos oficiales. Este sistema, sin embargo, no agradó a nadie. La gente estaba disgustada, puesto que ahora, en vez de tener que agradar a un solo líder, había cientos. Además, a todos preocupaba que los vecinos hostiles a Roma se aprovechasen de la debilidad de esta para atacarlos. Finalmente, tras un año de interregno, se propuso un compromiso que permitía a los romanos elegir a quien quisieran sin veto sabino, siempre que el hombre fuera sabino. Los romanos aceptaron y eligieron a un hombre de renombre universal, Numa Pompilio. Con esta elección, los sabinos estuvieron encantadísimos. Numa Pompilio había estado casado con la hija de su antiguo rey, Tito Tacio, y parecía muy apropiado para el cargo. Lo aceptaron de inmediato y enviaron mensajeros a Numa Pompilio, que no vivía en Roma en ese momento, para darle la buena noticia. Sin embargo, para asombro de todos, Numa rechazó la oferta, alegando que Roma no necesitaba un rey, sino un capitán para sus ejércitos. Sin embargo, tras mucho insistir y la confirmación por parte de augures de Júpiter de que él era el hombre adecuado, aceptó convertirse en el segundo rey de Roma. Numa Pompilio era un hombre peculiar, desdeñaba todo lujo y además, tras la muerte de su esposa Tacia, se había retirado al campo para dedicarse en exclusiva a la contemplación religiosa. A menudo daba largos paseos en solitario y se creía que en esos paseos conversaba con los dioses. Tenía una reputación de gran rectitud, estar muy versado en leyes divinas y humanas y de desdeñar la violencia y la codicia. La leyenda nos cuenta que Numa Pompilio nació el mismo día de la fundación de Roma, el 21 de abril del año 1753 a.C., y comenzó a reinar en el 716 a.C., a los 38 años de edad. Este segundo rey de Roma era lo opuesto a Rómulo en casi todos los sentidos. Donde Rómulo era impetuoso, Numa era reservado. Donde Rómulo era un guerrero, Numa era un pacifista. Donde Rómulo buscaba la gloria y la fama, Numa buscaba la paz y la soledad. Cuando Numa Pompilio llegó a Roma, se encontró con una población belicista de brutos que habían conocido 40 años de guerra, y cuando murió dejó en Roma una población de campesinos que habían conocido 40 años de paz. La notable transformación se debió enteramente a la introducción de la religión en la ciudad por parte de Numa Pompilio. Él fue capaz de desviar la atención del pueblo del campo de batalla hacia los cielos. Con el ideal de la paz por encima de todo, Numa Pompilio inculcó a los romanos el temor a los dioses, un temor que perduraría durante siglos. A Numa se le atribuye la fundación de las instituciones religiosas más importantes de Roma. Importó a las vírgenes vestales, que tenían la obligación de cuidar de la llama perpetua en el templo de Vesta, y fueron probablemente las sacerdotisas más importantes del mundo romano. También creó el cargo de Pontífices Maximus, el sumo sacerdote de Roma, que sería el responsable del mantenimiento de todos los servicios religiosos. Y, en un acto de notable previsión, declinó desempeñar él mismo esa función, estableciendo un reino religioso soberano con el que no podrían medrar futuros reyes. Numa Pompilio creía que los reyes posteriores estarían tan ocupados en hacer la guerra que descuidarían sus deberes religiosos, y por tanto atraerían la ira de los dioses sobre la ciudad. El cargo de Pontífices Maximus seguiría siendo una autoridad independiente durante 7 siglos, hasta que Augusto reclamó el título para los emperadores en los albores del imperio. Al final del imperio, el título pasó a los papas, que lo ostentan hasta hoy en día, 2700 años después de su creación. Al igual que Rómulo es la respuesta a todas las preguntas sobre la fundación de la ciudad,
Numa es la respuesta a todas las preguntas sobre el origen de las prácticas religiosas. ¿Quién separó los días ordinarios de los sagrados y reformó el calendario? Numa. ¿Quién creó el sacerdocio de Marte? Numa. ¿Y el de Quirino, dios asociado a Rómulo? Numa. ¿Quién construyó el altar de Júpiter? Numa, por supuesto. En el desarrollo de la cultura romana, Numa solo es superado en importancia por Rómulo, y para algunos fue incluso más importante. Nicolás Maquiavelo escribe en sus discursos: quienes estudian bien la historia romana observan cuán útil era la religión para mandar los ejércitos, para reunir al pueblo, para mantener y alentar a los buenos y avergonzar a los malos, a tal punto que si fuera preciso decidir a cuál rey debió más Roma, sea Rómulo o a Numa, creo que sería este el elegido, porque donde hay religión fácilmente se establecen la disciplina militar y los ejércitos, y donde solo hay ejércitos y no religión es muy difícil fundar esta. Numa Pompilio añadió en Roma el templo de Jano. Las puertas del templo debían permanecer abiertas mientras Roma estuviera en guerra y cerrarse en tiempos de paz. Durante todo el reinado de Numa, las puertas permanecieron cerradas, pero tras su muerte permanecieron abiertas casi continuamente. El sueño de paz de Numa Pompilio murió con él, y su reinado pacífico sería una anomalía en toda la historia de Roma. Sobre el reinado de Numa Pompilio, Tito Livio escribe: las naciones vecinas, que hasta entonces habían creído que Roma era un campamento fortificado en una ciudad que fue puesto entre ellos para molestar la paz de todos, fueron ahora inducidos a respetarles tan altamente que pensaban que sería un pecado injuriar a un estado tan enteramente dedicado al servicio de los dioses. Numa Pompilio reinó 43 años y murió en el 674 a.C. Tras otro año de interregno, su sucesor en el trono, Tulio Hostilio, hizo todo lo posible por desterrar para siempre esa imagen de Roma como ciudad de dóciles sacerdotes y agricultores. Al igual que Numa era el opuesto a Rómulo, Tulio era el opuesto a Numa y anhelaba un retorno a las virtudes marciales de Rómulo. Tulio Hostilio creía que Numa había dejado a los romanos como un atajo de blandengues y que estaban peligrosamente mal preparados para lo que él veía inevitable, el ataque de los vecinos eternamente hostiles. La paz de las décadas anteriores no podía durar para siempre. Y si Roma quería vivir, tendría que luchar. Con esta idea en mente, Tulio buscó cualquier enfrentamiento que pudiera revigorizar el espíritu guerrero de su pueblo, y curiosamente lo encontró en el lugar de la tierra natal de Rómulo. Una disputa entre ganaderos en la frontera entre Roma y Alba Longa fue suficiente pretexto para que Tulio declarase la guerra. Incluso se las ingenió para que los romanos parecieran la parte agraviada, arrastrados contra su voluntad a la batalla. Los ejércitos de ambos bandos avanzaron el uno contra el otro, pero antes de que se diera la orden de enfrentamiento a gran escala, Mecio Fufecio, el líder de los albanos, se dirigió a Tulio Hostilio con una propuesta inusual. No hay nada que ganar en una lucha sangrienta entre dos pueblos hermanos, cuando los etruscos pueden tranquilamente esperar a que nos agotemos para luego derrotar fácilmente a las fuerzas tanto del vencedor como del vencido. Elijamos, pues, algún método por el que sin gran sufrimiento o derramamiento de sangre de ambas partes se pueda decidir qué nación ha de ser dueña de la otra. Tulio aceptó a regañadientes viendo la lógica del argumento de Mecio, pues aunque estaba seguro de su victoria en el campo de batalla, era cierto que los etruscos, un enemigo común de ambas ciudades, aguardarían sin duda el desenlace para conquistarlos a ambos. Resultó que en las filas de cada ejército había unos trillizos de edad y fuerza similar, y fueron elegidos para luchar por el destino de su pueblo. La nación cuyos representantes obtuvieran la victoria obtendría así la sumisión pacífica de la otra. Los tres trillizos representantes de los romanos se conocían como los Horacios, y los tres hermanos albaneses eran los Curiacios. Frente a los ejércitos rivales, expectantes y ansiosos dado que su propia suerte dependía del coraje de los luchadores, los dos grupos de hermanos se enfrentaron. La señal fue dada, y con las espadas en alto los 6 jóvenes cargaron como en línea de batalla con el coraje de un poderoso ejército. Ninguno de ellos pensó en su propio peligro, su único pensamiento era para su país. Tanto si resultaban vencedores o vencidos, su única preocupación era que estaban decidiendo su suerte futura. Cuando en el primer encuentro las espadas alcanzaron los escudos de los enemigos, un profundo escalofrío recorrió a los espectadores, y luego siguió un silencio absoluto, pues ninguno de ellos parecía estar obteniendo ventaja. Pronto, sin embargo, vieron algo más que los rápidos movimientos de las extremidades y el juego veloz de espadas y escudos. La sangre se hizo visible, fluyendo de las heridas abiertas. 2 de los romanos cayeron uno sobre el otro, y con su último aliento consiguieron herir a los 3 albanos. La caída de los 2 Horacios fue recibida con un estallido de júbilo del ejército albano, mientras que las legiones romanas, que habían perdido toda esperanza, pero no la ansiedad, temblaban por su solitario campeón, rodeado por los 3 Curiacios. Publio Horacio, el hermano restante, que afortunadamente estaba intacto, pero sabiendo que no podía derrotar a sus 3 enemigos a la vez, corrió hacia una colina cercana, obligando a los 3 Curiacios a perseguirlo a la velocidad que permitían las heridas de cada uno. Cuando el primero se acercó, Horacio se giró bruscamente y lo mató. El segundo hermano albano llegó demasiado tarde para ayudar,
y Horacio luchó y lo mató también. El tercer hermano, el más herido y cansado por la persecución, no fue rival para un Publio aún intacto. Al llegar, cayó de rodillas, y Publio Horacio no luchó contra él, sino que lo ejecutó, hundiendo su espada en la garganta del pobre Albano, ni tan siquiera capaz de levantar su escudo. Así, Publio Horacio salvó a Roma y se convirtió en un héroe. Victorioso, volvió a casa donde se encontró a su hermana Camila llorando, pero no por la muerte de dos de sus hermanos, sino por la de su prometido, que era uno de los trillizos Curiacios. Enfadado, Publio Horacio la mató inmediatamente, proclamando que ninguna mujer romana debía llorar a los enemigos caídos de Roma. Por este crimen, el último de los Horacios sería condenado a muerte por la propia ciudad que acababa de salvar. En última instancia, solo la apelación del padre de los Horacios, ante la perspectiva de perder a su cuarto hijo en un mismo día, consiguió salvar al joven Publio. ¿Y qué ocurrió con los ciudadanos de Alba Longa? Tras la victoria romana, refunfuñando por el Tratado de Mecio, se vieron obligados a retirarse e integrarse bajo el dominio romano. Pero Mecio, consciente de lo precaria que era su autoridad tras esta derrota ante Roma, conspiró para liberar a su pueblo de la subyugación. Convenció a la ciudad de Fidenas, una colonia romana, a la sublevación, e incluyó a Velles, la ciudad etrusca más cercana en la conspiración. El plan de Mecio era que los albanos, sin duda alguna, serían llamados para ayudar a Roma, y prometió que en el momento decisivo de la batalla, los albanos desertarían, dejando el flanco romano desprotegido. Efectivamente, tal y como había predicho Mecio, Hostilio Tulio llamó a los albanos tan pronto como se desató la rebelión para que se unieran a la lucha. Los ejércitos se reunieron para combatir, Roma y Alba Longa contra Fidenas y Velles. La lucha parecía igualada. Pero cuando la lucha estaba a punto de comenzar, Mecio llevó a cabo su traición y ordenó a los albanos que se retiraran. Los soldados romanos se sorprendieron al ver que su aliado se marchaba de repente, pero Tulio, pensando con rapidez, se dirigió a sus tropas diciéndoles que todo era parte de su plan, que el plan era que los albanos se replegaran para atacar por detrás al enemigo. Los romanos, animados, marcharon a la batalla con confianza y derrotaron tanto a fidenses como a vellentinos. Habían ganado. Tras la batalla, Mecio Fufecio volvió al campamento romano y felicitó a estos por su victoria. Enseguida, Tulio ordenó el arresto de Mecio y lo hizo comparecer ante las tropas romanas. Tulio reveló entonces la traición del líder de Alba Longa y dictó una sentencia de muerte por desmembramiento. Muerto su líder, Tulio ordenó la destrucción de Alba Longa, la destrucción de la ciudad y el traslado de todos sus ciudadanos a Roma, donde se convertirían en romanos. Tulio Hostilio reinó 32 años y murió en el 642 a.C. La vuelta a las armas fue su legado y la incorporación de los albanos su contribución más importante al crecimiento de la ciudad. Desde entonces, las ciudades vecinas a Roma volvieron a considerar la ciudad poco más que un campamento armado y trabajarían sin descanso para derrotar la amenaza romana. Nunca más gozaron los romanos de un largo periodo de paz ininterrumpida como con Numa Pompilio, a pesar de los esfuerzos realizados por el sucesor de Tulio, Anco Marcio, el nieto de Numa, que quería devolver a la población la visión de paz de su abuelo. De Anco Marcio se sabe o se cuenta menos que de cualquiera de sus predecesores, pero sabemos que intentó seguir los pasos de su abuelo, pero con muchísimo menos éxito. Los acontecimientos le obligaron a la guerra, y a pesar de sus inclinaciones pacifistas naturales, aceptó su destino y condujo a los romanos a la batalla. Resulta que una confederación de comunidades latinas que se quejaban del dominio romano aprovecharon la llegada al trono de Anco Marcio como la oportunidad perfecta para atacar, creyendo que tenían a otro blando Numa y sería un enemigo cobarde. Pero Anco Marcio no era un cobarde, y las fuerzas romanas, experimentadas en batalla durante los años bajo el mando de Tulio Hostilio, derrotaron a cada una de ellas. Sus habitantes derrotados fueron también obligados a abandonar sus hogares y a establecerse en Roma, mientras que los romanos fueron enviados a colonizar las ciudades desocupadas. Gracias a esta política, la población de la ciudad creció y la región circundante se llenó de súbditos reales a Roma. Al comienzo de la lucha con los latinos, Anco hizo su contribución más importante a la sociedad romana. Descontento con la forma azarosa con la que se iniciaba la guerra entre Roma y sus enemigos, decidió inyectar un ritual sagrado, introduciendo algo de Numa Pompilio en la barbarie del conflicto armado. Él creó una fórmula específica para declarar la guerra a un enemigo. Una fórmula complicada y tediosa que implicaba enviar heraldos en el territorio enemigo, anunciar la guerra al primer hombre que se encontraran con un pronunciamiento oficial, volver a Roma, consultar a los dioses y al Senado, y finalmente arrojar una lanza hacia el territorio enemigo, señalando el comienzo de las hostilidades. Todo esto puede parecer un poco exagerado, pero demuestra el deseo de Anco Marcio de infundir el imperio de la ley en todos los aspectos de la vida, aunque el resultado final fuera un salvaje derramamiento de sangre. Tras la campaña contra los latinos, Anco obtuvo una importante victoria contra los vellentinos, haciéndose con el control del bosque mesio y extendiendo por tanto el territorio romano hasta el mar. Este hecho tuvo grandísimas consecuencias. A través de Ostia, el puerto fundado por Anco en la desembocadura del Tíber,
se lanzaron y recibieron todas las incursiones romanas iniciales en el Mediterráneo. Anco Marcio reinó 24 años y murió en el 616 a.C. A su muerte, Roma se encontró inconmensurablemente fortalecida por la incorporación de innumerables nuevos ciudadanos, una región libre de enemigos y un puerto al que llamar suyo. Dejaremos aquí la historia y la retomaremos la próxima vez con los 3 últimos reyes, la dinastía de Tarquino, el último de los cuales se mostraría tan tirano que la idea misma de monarquía sería odiada por los romanos para siempre, obligando incluso a los emperadores a encubrir semánticamente sus actividades para no ser acusados de monarquía. Como he dicho antes, las vidas de estos reyes son biografías apócrifas destinadas a explicar el origen y desarrollo de Roma a los romanos posteriores. Lo que más se desarrolla en la historia de estos primeros reyes es las relaciones de los 2 pilares más importantes de la sociedad romana, la guerra y la religión. Al belicoso Rómulo le sucede el religioso Numa, al que sigue el belicoso Tulio, hasta que finalmente los 2 pilares se unen en Anco, el rey religioso al que el destino arrastra a la batalla. Los romanos son un pueblo guerrero templado por la religión, no un pueblo religioso forjado en guerreros. En última instancia, es la guerra y no la oración lo que define a los romanos. La próxima semana hablaremos del final de la monarquía romana y de Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, que llevó a la ciudad a transformarse en una república que duró 500 años.